La España musulmana, que también se llama Al-Ándalus, quizá fue el periodo de la historia más influyente de España. La llegada de los musulmanes en el siglo VIII significó un impacto duradero no solo en la historia del país, pero también en la arquitectura, el arte, la literatura y el lenguaje castellano. El hombre principalmente responsable para la conquista de España se llamaba Tariq ibn Zayed, un comandante berber de África del Norte. Motivado de la riqueza de la España, su victoria última fue posible a causa de las divisiones internas de los visigodos. Con más de 12.000 soldados, Zayed cruzó el estrecho de Gibraltar, un título derivado de su nombre, en el año 711. La conquista de España estableció una orden nueva de la sociedad. Una oleada de conversión al musulmán difundió a través de España. Los conversos se llamaban los mualades. Durante el reinado musulmán, los judíos eran libres de la persecución y los serbios cristianos obtuvieron la libertad. También los musulmanes reducieron el poder de las clases privilegiadas, el clero y la nobleza. Mucha de la historia de Al-Ándalus es marcado de incursiones vikingas y levantamientos cristianos. En el año 1009, Al-Ándalus empezó a fragmentar en reinos independientes que se llamaban las taifas. Los estados en el norte fueron dominados a los cristianos, mientras las facciones musulmanes unificaron al sur. Durante esta época, la población sufrió de un gran aumento de los impuestos y una continuación de las luchas religiosas. En el siglo XIII, la última taifa fue Granada, y en el año 1492, el poder musulmán terminó oficialmente. La causa: los musulmanes simplemente no tuvieron los recursos necesarios. Aunque el reinado musulmán había terminado, unos de los moriscos, la minoría de los árabes en la población, se quedaron en España y todavía existen hoy en día. La arquitectura de la España musulmana es una de las características más duraderas de su historia que podemos ver hoy en día. Los ejemplos más conocidos incluyen la Alhambra, el Generalife, la Mezquita de Córdoba, la Mezquita del Cristo de la Luz y el Alcázar. Todos estos ejemplos se encuentran en Andalucía o en otras partes en el sur de España, en ciudades como Granada, Toledo, Sevilla y Córdoba. Granada era la ciudad donde la ocupación de los musulmanes de la península ibérica, que duraba 800 años, terminó. La Alhambra es una fortaleza. Era un paraíso terrenal. Tiene muchos aspectos de la arquitectura musulmana, incluyendo las columnas, las cúpulas, los arcos, las bóvedas, los minaretes y los torres, los patios y los jardines. La decoración es rica con detalles, las tejas con dibujos intricados, la caligrafía y las inscripciones árabes, el arabesque, los mozárabes y los motivos de animales y plantas, como podemos ver en el patio de los leones. El Generalife es una vía con jardines utilizada por los reyes musulmanes como lugar del descanso. El agua era muy importante a la arquitectura musulmana y así hay muchas fuentes y acueductos en el palacio. Muchas mezquitas todavía son preservadas hoy. La mezquita de Córdoba es más conocida por sus arcos blancos y rojos. En Toledo, la mezquita del Cristo de la Luz es un edificio pequeño, pero todavía tiene muchas características típicas de la arquitectura musulmana.
La filosofía islámica es el conjunto de doctrinas de los pensadores árabes, que se originaron entre los siglos IX y XI, y que influenciaron mucho a la filosofía española. Ciertos filósofos, como el ibérico Averroes, precisaron algunas interpretaciones de Aristóteles, que fueron después pasadas a los intelectuales judíos y cristianos. Los musulmanes también contribuyeron con el folclore arábico. Cuando el pueblo árabe dominó España, la literatura filosófica arábica fue traducida a los idiomas hebreo y latín, contribuyendo al desarrollo de la filosofía europea moderna. Ibn Rushd, Averroes en latín, fue un gran filósofo y médico de Córdoba. Era muy conocido. Era especializado en leyes islámicas, matemáticas y astronomía. Elaboró una enciclopedia médica. Comentó sobre la obra de Aristóteles y de ahí empezó a ser conocido como el comentador. En su obra Refutación de la refutación, ignoró el hecho de que la filosofía estaría en contradicción con la religión y sería por lo tanto un insulto hacia las enseñanzas del Islam. Para él, tanto la filosofía como la religión deberían de ser enseñadas y respetadas. Las dos teorías deberían estar en armonía. Después de la invasión al Andaluz, Averroes fue aislado en una ciudad donde le prohibieron escribir más obras. Por eso, muchas de sus obras de lógica y metafísica se han perdido como consecuencia de la censura. Gran parte de su obra solo ha podido sobrevivir a través de traducciones en hebreo y latín, y no en su original árabe. Averroes creó una percepción sensible de los objetos individuales y concreta que no existe fuera del alma. El proceso consiste en sentir, imaginar y finalmente captar el universal. Otro filósofo importante de la España musulmana fue Ibn Arabi. Ibn Arabi fue conocido como un místico sufí, que es un espiritualista, filósofo, poeta, viajero y sabio musulmán andalusí. Sus ideas le han valido el sobrenombre de vivificador de la religión y el doctor máximo. Es probablemente la figura más influyente en la historia del misticismo islámico. Hay un idioma sobre todo que ha tenido el impacto más grande, arábica. Hay miles de palabras que son de la influencia de arábica. Las musulmanas ocupaban tierra en España, principalmente en la península ibérica, por aproximadamente 800 años. Cuando vivían ahí, los idiomas se mezclaban y por eso hoy podemos ver las palabras que derivan del idioma arábica. El impacto de las musulmanas está presente en la mayoría de Andalucía porque había muchas musulmanas ahí, más que algún lugar otra parte en España. El sonido de la letra J, G o J tiene su origen en arábica. También las palabras de la casa que tiene un AL en lugar del artículo. Arábica estaba la influencia. Azúcar y algodón son de las palabras arábicas azúcar y algodón. La sopa fría, gazpacho, que consiste de pedazos de pan, vegetales, agua fría, aceite y vinagre, recibió su nombre de la palabra que significa almsbox en inglés, porque esa era la caja para donar a la pobre. Esta sopa también tiene el nombre mezquino que derivan de arábica. La palabra mezquín, que significa wretched en inglés. En español, duck es pato. En arábica, duck es pata, y las palabras son similares. Las palabras rincón y barrio en la España derivan de las palabras arábicas rugan, que significa corner, y barri, que significa outside or neighborhood. En conclusión, el reinado musulmán duró más de 2 y medio siglos. Sin la influencia de estos conquistadores de África,
La España moderna carecería muchas de las calidades que contribuyen a una de las culturas más únicas en el mundo.